Don Matías. Don Marco. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, poco cansado, pero bien. Ya está, en esta época del año se empieza a notar. Te aviso que es junio. Por eso te decía, en esta época del año se empieza a notar. Sí. Bueno, junio, julio, esta mitad de año como que afecta mucho, ¿no? Como sobre todo estos años que son como de cambio de ciclo, ¿no? Y de tecnologías, y de mundo, y de sí. democracia, y de ecología, ¿no? Son muchas las cosas que Ahora, están ¿cuánto tiempo llevas ahí en Greenpeace? Yo llevo 16 años más o menos Sí, claro, voy a cumplir 16 años en realidad. Yo llevo un ratito ya. ¿Y cómo llegaste a esto? Alguien se equivocó. Básicamente la falta de criterio. Claro. La realidad de las cosas es que llegué porque yo ya había sido activista de causas digitales. En el ecosistema ustedes deben conocer a Leo Prieto, al Tomás Pollack, a ese grupo de gente, y yo me había transformado en un activista de la libertad informática. En ese tiempo estaba expandiéndose la Internet 2.0, Wikipedia, el acceso libre a la información, y yo conocí a una persona que se llama Richard Stallman, que es uno de los fundadores del proyecto GNU, y entonces entendí sobre el software libre, la colaboración, etcétera. Entonces decidí volverme activista, pero aplicarlo a mis temas, que eran las ciencias sociales, y empezamos a utilizar lógicas colaborativas, ¿no? En el modelo de marketplace o catedral, ¿no? Nosotros dijimos, no queremos ser las catedrales de la acumulación del conocimiento, queremos que esto surja a lo Wikipedia, y entonces me empezaron a entrevistar de distintos lugares y me empecé a hacer y me contrataron como director de una organización, y de repente yo tenía las 3 habilidades que eran necesarias. Me faltaba la cuarta, ¿no? La primera era haber dirigido una organización, saber de tecnologías y haber tenido experiencia en medios. Me faltaba saber de medio ambiente, y eso se ha ido progresivamente reduciendo. Yo creo, ¿no? Sí. Ya había un buen tiempo. Mientras más sé de medio ambiente, menos diría que realmente conozco el medio ambiente. Bueno, eso pasa. Yo tengo un hijo que es naturalista, ambientalista. ¿Verdad? Y tengo amigos que trabajan en esto, y claro, cada vez los veo como con esa sensación de que el que más conoce se le abre más todavía la cancha. ¿Te da esa sensación? Así, hace algunos años me tocó estar facilitando una reunión en realidad, para una ley de ríos salvajes, una ley para proteger segmentos de río, imitando a algunos estados norteamericanos que tienen segmentos de ríos protegidos, pero el río es la protección, como hoy día sería un parque nacional, bueno, el río, ¿no? Y en uno de los paseos que hicimos estábamos en el Pueblo, uno de los lugares más lindos que había, ¿no? Había muerto recientemente Douglas Tompkins, o sea, además había como una necesidad de juntarnos a conversar y estar todos juntos, y tuve una clase sobre ecología con Juliana Furchi, que es la experta mundial chilena en hongos, la directora, presidenta fundadora de la Fundación Fungi, ¿no? Sí. Que ustedes la deben conocer bastante bien, que es la animadora de los Ladera Sur, charlista TED, etcétera, y Juan Pablo Rego, que además de ser un tremendo antropólogo y especialista, además era la guitarra cuando llegó Víctor Jara al Derecho a Vivir en Paz, ¿no? Que eso poca gente lo sabe, aparte de los blobs. ¿no? Claro, en los blobs, justamente. Bueno, esos dos me hicieron clase en, no te miento, una cosa que tenía 10 por 10 centímetros de la corteza de un árbol sobre las relaciones entre las plantitas, las algas, los hongos, la corteza y los bichos que habían anidado ahí. Tuvimos 3 horas. Claro. Y eso para mí fue alucinante. Fue increíble cómo en 10 por 10 centímetros, en medio de un bosque gigantesco, me explicaron las relaciones de interdependencia para explicarme que finalmente el bosque era un fenómeno. Ahora, cuando uno ve Greenpeace, me pareció alucinante. No, es alucinante, pero cuando uno ve Greenpeace, en estas 3 características que tú decías que tenía ahí, uno no ve una organización ambientalista muy política, pero es verdad que también es una supermarca, ¿no? Y es una construcción mediática que fue de las primeras que fueron como 100% digitales desde el origen, ¿no? Aunque no existía tanto internet, no existía eso, digamos. Alguna vez conocí a una de las fundadoras, ¿no? De las que estuvo ahí haciendo la primera recaudación de fondos y los recitales con Neil Young y todo, para comprar los barcos, para empezar a hacer todo eso. Y ella me decía, Ann Dingwall se llama, y me decía, bueno, ahora están ustedes con esto de internet, ¿no? Como se les va a pasar después. Nosotros partimos con radio, las primeras entrevistas eran por teléfono arriba de los barcos, dictando al editor, que tipeaba en máquina de escribir las
columnas, ¿no? Los tipos las escribían a mano. Están en el video, hay un documental que se llama How to Change the World del 2015, que es la historia de Greenpeace y todos los conflictos que dieron origen a Greenpeace, Sea Shepherd y otros más. Como de alguna manera el movimiento ambiental se va como consolidando, pero al mismo tiempo institucionalizando en una marca, en una idea, en un conjunto de prácticas, que le quitan también cierta naturalidad al propio movimiento, ¿no? Como que el movimiento fuese Greenpeace y no es así. Nosotros participamos dentro de un ecosistema mucho más amplio de defensores ambientales, de causas indígenas, de expertos académicos, de innovadores pensando soluciones para el cambio climático. Somos una partecita nosotros nomás. De todo este engranaje. Somos la parte más confrontacional, por eso lo político, pero... Sí, claro, la bandera, ¿no? La bandera Greenpeace también, que es tan característica, ¿no? Pero Glastonbury, por ejemplo, también es un hijo de Greenpeace. No, claro, con estas banderas de colores, claro, ¿no? Es un recital maravilloso, claro. ¿no? En el Reino Unido. Justamente en India, por ejemplo, estamos probando hacer cafés en el patio de las casas para conversar sobre ecología local en Nueva Delhi. ¿No? Estamos organizando talleres ciclistas en Ciudad de México y en Madrid. No todo es agarrarse a combos en el Congreso. No, claro, por supuesto, porque es la parte más visible, también es la parte más de más impacto. Sí. Pero cuando me hablabais de esto de la corteza, ¿no? De este pedacito, ¿qué te pasa cuando la gente habla de las arañitas, ¿no? Como ese tipo de cosas. Mi hijo, por ejemplo, yo le hice esta misma pregunta, y no es por frifiarte, decir nada, pero él decía, es que las arañas son depredadores, entonces cuando yo veo una araña, veo un ecosistema, y me empezó a hablar, claro, son 3 horas exactamente lo mismo que tú. Y fue como, wow, claro, ahí está. Es que yo tengo esa misma sensación, ¿no? Como... el primer sticker que me regalaron llegando a Greenpeace no decía ¿y qué pasaría si los hippies tienen razón? Ese era el lema, ¿no? Bueno. Sobre ¿y qué pasaría si los hippies tienen razón? Y la teoría de fondo era ¿y qué pasa si el mundo realmente tiene límites? ¿No? Porque escuchábamos, por ejemplo, al presidente Kast decir hace algunos días atrás, y lo repetía también el presidente Piñera y otras autoridades, esto de la idea, el agua de los ríos se pierde en el mar, ¿no? Sí, claro. Y entonces uno dice, a ver, espérate, la naturaleza se equivocó en su diseño y ustedes tienen una mejor idea que... Como, paren. Claro, sí, como... Estábamos equivocados. Dios, ¿qué estabas pensando cuando inventaste los glaciares? Un gran relojero del mundo, claro, un gran arquitecto. Sí, claro. ¿No? Entonces uno dice, puede ser que... Ok, pero entonces, como uno asume que no están diciendo una estupidez, ¿no? Y que realmente detrás de eso hay una idea detrás, uno dice, ok, pero en realidad lo que están diciendo es, en un escenario de sequía hídrica, estoy tratando de interpretarlo, siendo benevolente, ¿no? En un escenario de sequía, de sequía hídrica y un escenario hídrico muy, muy complejo, como el que está Chile, es razonable generar sistemas de regadío que aprovechen los recursos de la mejor manera posible. Pues eso tiene consecuencias, ¿no? Poca gente sabe, por ejemplo, que parte de las razones por las cuales los fiordos de la Patagonia son uno de los lugares de mejor calidad de alimento para las ballenas migran, ¿no? Desde el Ecuador hacia el sur, y se van a encontrar al Ecuador y a veces se cruzan con las que vienen desde el norte al Ecuador. Pero las que vienen hacia el sur se alimentan en los fiordos de la Patagonia, porque los fiordos de la Patagonia tienen ciertas condiciones especiales que son justamente herederos de los deshielos glaciares, que arrastran agua con minerales y condiciones específicas que permiten que entonces hay glaciares, y porque hay glaciares hay ballenas. Wow. Y entonces uno dice, wow, ¿no? Entonces empiezas a decir, bueno, estas relaciones interdependientes sistémicas están en todos lados, ¿no? Los pingüinos de Humboldt, aunque en una proporción reducida, son depredadores de aquello que también evita que haya sobrecaptura de peces que después resultan esenciales para la alimentación. Claro. Entonces, cada arañita, por así decirlo, juega un rol ecosistémico. Y no es que la arañita esté mal diseñado, como los ríos tampoco están mal diseñados, ¿no? Pero nuestro acople al medio ambiente hoy en día está puesto en entredicho justamente porque hemos desconocido esos límites. Porque los hippies tenían razón, ¿no? Y si los hippies tienen razón, hay que repensar de nuevo las relaciones que tenemos con la naturaleza y el medio ambiente, entenderlas lo más posible y aplicar el principio precautorio. No destruir porque sí, y no suponer que porque son arañitas no juegan ningún papel, o porque son un montón de pingüinos de Humboldt al borde de la extinción no podemos hacer dominga, o porque... y así.
Claro, están frenando. Esta falacia, yo creo que es un debate un poco inventado, ¿no? Entre medio ambiente y progreso, porque no se trata de eso tampoco. ¿No? Pero fíjate la forma en la que lo explicaban, justamente, no es una lata hablar de política, pero la forma en la que se explica es como, nosotros queremos progreso sin afectar el medio ambiente. Y eso no se puede hacer tampoco, ¿no? Va a haber afectación medioambiental, pero ¿qué tipo de afectación medioambiental? ¿Qué vamos a conservar para garantizar la protección de algún otro lado? ¿Cómo vamos a producir? ¿Qué posibilidades reales tenemos de producir una ecología, una relación ecológica en el desarrollo que no implique sacrificar nuestra calidad de vida y la de las próximas generaciones? Total. ¿No? Lo decía el propio presidente Piñera, para que no parezca tan crítico. Hace 100 años, decía él, el 2012, descubrimos que Chile tenía energía geotérmica. Y al 100 años después, el 2012, todavía no tenemos plantas de generación masiva geotérmica. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿No? Cuando se podría haber hecho. Pasó el tatio, entre otras cosas, pero sí, lo que dices, pero en términos específicos hubo un problema mayor, digamos. Faltó un problema de visión, de compromiso, de aprovechamiento, de condiciones de inversión que permitiesen rentabilizar ese negocio, mientras se hizo mucho más rentable producir termoeléctrica a carbón que tienen a Huasco como lo tienen, a Coronel como lo tienen, y a Quintero como lo tienen. Entonces, claro, las zonas de sacrificio. Matías, y en ese sentido, con el perfil que tienes, ¿no? Obviamente hay un tema de esta irrupción de la inteligencia artificial en que uno está viviendo lo mismo en todo el planeta. Es como el COVID, ¿no? Que se vivió en todos lados. Esto también. No es que estén más adelantados en un lado que otro. Estamos en la misma carrera. Y uno escucha esto, ¿no? Yo tengo una hija también que me dice todo el día, tú no sabes el agua que se gasta con la inteligencia artificial y un montón de cosas que ella repite, a lo mejor tiene mucho pues son más sensibilizados en algunas cosas. Pero es bastante dramática en el sentido de yo no voy a ocupar esto porque hasta que me expliquen y no sea eso, ¿no? Que es una cosa de eficiencia energética y que no afecte el medio ambiente. Pero al mismo tiempo, te lo pregunto porque en tu perfil de 3 ámbitos parece que hay cuestiones de la IA, de este nuevo mundo que se nos viene, de innovación, que son bastante políticas también, ¿no? Porque no lo va a solucionar una empresa eso. Acabamos de sacar un informe sobre el impacto que tiene la IA a través del consumo específicamente de Amazon Web Services, ¿no? Básicamente una de las plataformas. Google tiene la suya, Microsoft tiene Azure. Nosotros particularmente nos concentramos en Amazon Web Services porque además tiene una integración vertical con Amazon y con el negocio de Jeff Bezos y con las teorías que tiene Jeff Bezos sobre cómo tiene que funcionar la democracia del mundo. Entonces, la verdad es que hubo una intención bien política de elegir Amazon Web Services, y además por el tamaño que tiene Amazon Web Services. Y entonces, efectivamente, las preocupaciones sobre, desde el origen, ¿no? En la recaudación, en el levantamiento de los requerimientos de minerales críticos para la transición energética, para los cambios tecnológicos, ¿no? El otro día miraba un canal de YouTube y decían, el oro vale menos que la RAM. ¿No? Como claro. En el fondo, si tú colocáis la RAM de Apple y la comparáis por costo de lo que Apple te cobra en teléfonos como este versus lo que cuesta el oro, es más costoso el peso por RAM, ¿no? Wow. Heavy. Claro. Entonces uno se da cuenta que en realidad los minerales críticos están adquiriendo una relevancia, pero ¿y de dónde salen esos minerales críticos? Y de las montañas que tenemos aquí al lado, ¿no? De lugares que hoy día están en conflicto socioambiental declarado, el litio, los salares, en medio de zonas de escasez hídrica. Entonces, efectivamente, desde el origen hasta la utilización, la cantidad de agua que se utiliza, los impactos térmicos que generan sobre los territorios, la posibilidad de tener sistemas de recirculación como una cuestión mandatoria, por ejemplo, en proyectos mineros y en otros, resulta esencial. No pareciera ser que la inteligencia artificial uno se pueda poner medio ludista así y decir, no la quiero. Atrás Satanás. Pareciera que viene, claro. ¿No? Y pareciera ser que todo va a tener inteligencia artificial. Entonces, racionalizar su uso, darle un uso ético, ¿no? Orientado a la colaboración y no a la alienación de las personas, ¿no? Intencionarlo desde ese punto de vista. Permitir que sea un soporte de conversaciones informadas democráticas y no de algoritmos que reifican constantemente mi propia convicción de lo que yo quiero y escuchar en el mundo. Que me vayan a confirmar que efectivamente ser terraplanista es una buena idea, ¿no? O que la ciencia es anticristiana. Tu ignorancia está al mismo nivel claro, que una el cosa así, conocimiento. Claro, entonces uno esperaría que digamos, hay buenos usos de la inteligencia
inteligencia artificial, pero hay que preocuparse también de toda la cadena productiva que está detrás. Y si uno empieza a mirar, claro, la cantidad de frentes que tenemos abiertos es preocupante. Ahora, entonces, en ese sentido, ¿cómo es tu perspectiva personal y la de Greenpeace con respecto a la innovación social o la innovación ambiental, si queremos ser más, no sé, más precisos tal vez? A mí me parece súper interesante el caso de Lemu, por ejemplo, el propio Leo, ¿no? Como en el fondo yo creo que lo que uno, por lo menos lo que ha sido mi experiencia, lo que genera un mejor despliegue de aquello que es la innovación social, y podría mencionar otros casos, pero usemos ese en particular. A mí me parece que lo que tiene que haber es una persona extremadamente permeable. Estoy pensando, por ejemplo, también en lo que fue Algramo, ¿no? En términos como de impacto, claro, de caso, de estudio. tiene que haber ¿no? un liderazgo. Hoy día lo que está pasando con reciclaje de neumáticos, por ejemplo, ¿no? Lo que está pasando en las distintas empresas de economía circular. Tiene que haber una persona que combine conocimiento científico avanzado, entendimiento de la problemática local y posibilidades de hacer transferencia de aprendizajes desde otras áreas. Y cuando esas cosas se mezclan, realmente se producen. La Fundación Basura, por ejemplo, es un muy buen ejemplo, ¿no? En cómo logran de repente ofrecer soluciones que uno no pensó que fueran posibles a microescala, ¿no? La organización de recicladores de base, por ejemplo, como ha pasado en Colombia, que efectivamente logran hacer cooperativas que incluso compiten en términos de productos de baja complejidad, mangueras, envases, etcétera. Bueno, con lo pasó que con los reciclan. cartoneros, ¿no? En Chile ha sido, en Chile les llamamos cartoneros. En Colombia, fíjate que incluso les llamamos recicladores de base. Claro, o sea, tienen hasta otro estatus, ¿no? En Bogotá particularmente y en Medellín. Entonces, hay ciertos ejemplos de innovación social que requieren esta como apertura mental, pero sin perder, te voy a decir una cuestión bastante obvia y básica, pero sin perder el acople estructural a la realidad local, a las formas que realmente el país necesita, ¿no? El Leo mandó un satélite al espacio. Lo relevante no es eso, lo relevante es responder a la demanda de cómo generas corredores de biodiversidad cuando el modelo forestal es así de intenso, ¿no? Por lo tanto, en realidad está resolviendo un problema o administrando un problema que es tremendamente necesario de resolver en términos de conservación de la biodiversidad. Total. Y esa legitimidad le permite ser tremendamente crítico sobre los modelos administrativos que hoy en día están pensando en maximizar las ganancias nomás. Claro. Entonces, claro. Sí. Los hippies pueden tener razón dentro de un modelo de negocio. O que digamos. dejan el propósito como algo alejado del día a día. Exacto. Ahora, dentro de eso... y podríamos hablar horas, pero... pero quería preguntarte en lo práctico, ¿no? Porque obviamente tienes una cantidad de experiencias reflejadas, como lo que me contabas de la India o de Colombia o de un montón de otras experiencias. ¿Qué hacemos mañana en la mañana? ¿Por dónde se empieza? Porque estas cuestiones pasan, como en toda innovación, con el hay que, ¿no? Oye, hay que hacer esto. Pero hay mucha gente que está en eso. Sí. ¿no? Y hay mucha gente que dice, ya, ¿qué hago mañana en la mañana? ¿Cómo se empieza la semillita? ¿no? Pero es que depende. A mí siempre me preguntan, como en las entrevistas de la tele, así como, ya, pero ¿cuál es lo que la persona en la casa puede hacer? Ya, claro. Ok, listo, lávese los dientes cerrando la llave, señora. Claro, báñese en 3 minutos, como planifique bien dónde se va a poner jabón. Déjame reformularlo. No es esa la pregunta, ¿no? Como, claro, no dije que me estabas preguntando eso, digo. No, lo que te pregunto es cómo armamos una cultura de la innovación social ambiental que no sea solo inventar por la transacción, ¿no? Que es un modelo tal vez más americano, ¿no? Incluso más chino en este Lo momento. primero que habría que entender es que la transacción es esencial hoy, ¿no? Por lo tanto, no hay que abandonarla, ¿no? Eso, yo diría, eso es lo primero. Lo segundo es que hay que pasarlo bien. Como hay que... Yo nunca vi un buen campaigner en Greenpeace que no vibrara con el tema sobre el cual está trabajando. O sea, no elija un problema porque le dijeron que era un buen problema. Piensa en la cantidad de gente que leyó la ley de economía circular y dijo, esta es la mía, voy a ir a competir. Claro, pero después tenés que ganarle a los contratos que tienen las empresas de basura con los municipios. Ya, a ver, ¿cómo ahí te va? El primer golpe de realidad. Claro, pues tenés que aguantar 2 años, 2 años y medio hasta que el modelo de negocio realmente escala, tuviste las conversaciones con los financistas, o sea, te la tenés que bancar y por lo tanto tenés que poder pasarlo bien. Y yo diría en ese sentido estar abierto a la transferencia de conocimientos también es un factor crítico. Entonces, mi impresión es que hay que salir a explorar.
Ya, ser ¿no? curioso. Sobre todo en un mundo en donde el valor del trabajo y el valor de la mano de obra están cambiando, el valor de la innovación y el valor de la creatividad, otro lugar común, perdón, no soy un genio en estos temas, están agregando también mayores posibilidades para crear valor también. La creatividad, el reenfoque de problemas, la conexión entre soluciones y problemas que hoy día solo están explorándose, que están en un nivel muy básico de implementación, ¿no? Hay todo un mercado de negocios sobre reciclaje de neumáticos, sobre economía circular, sobre trazabilidad de residuos, por ejemplo, que de hecho al punto que se crea un mercado con la ley de economía circular, cuyos deadlines se van cumpliendo y el resultado sistemáticamente es nadie suple ese. Estamos todos enfocados en el fondo como en el modelo de negocio antiguo. Claro, ¿no? Como, sí. Yo pienso que le debe pasar un poco al MUT, ¿no? Es como la gente entra al MUT y dice, ya, pero esta weá, ¿es un mall o no es un mall? Claro. Como, porque ¿Qué es estamos esto? acostumbrados a leerlo bajo un código como Claro. de gran corporación. O sea que o podéis de pasar mall, el rato sin tener que consumir algo. que es una digamos, cosa ¿no? muy rara, es espacio. Claro, los malls hace rato, que son 20 años que son espacio público, pero el MUT los cambia un poquito. Pero sigue siendo un mall. Entonces, bajo esa lógica yo pensaba y decía, constantemente, piensa por ejemplo, la gente que trabaja en inversión de impacto, que nos está diciendo, con el 2% de las fortunas más ricas de este país, ellos quieren invertir en impacto porque se quieren sentir valiosos, importantes, relevantes, etc. La inversión de impacto básicamente supone sacrificar el margen de ganancia. Y te das cuenta que todos los modelos de negocio de las ONG, de la sociedad civil, de las iniciativas, no tienen retorno. O sea, en el fondo necesitan plata para gastarla y después tienen que volver a consumir plata. Es un comportamiento más cercano al de los cocainómanos que al de la sustentabilidad. Son adictos. Claro, son adictos a la recaudación de fondos. En vez de generar modelos sostenibles y sustentables que te permitan generar negocios y que ese negocio contenga la solución al problema. Yo tengo la sensación de que esto es una herencia de cómo la sociedad civil se estructuró en el retorno de la dictadura, ¿no? Donde toda la plata venía de afuera. Y cuando dejó de llegar de afuera, a finales de los 90, etcétera, cuando se organizaron la mayoría de las ONG, costó un montón que pudiéramos recaudar en Chile. Claro, sí. Entonces seguimos dependiendo de grants, seguimos dependiendo de fondos, seguimos teniendo que hacer una Teletón una vez al año. Sí, claro. En vez de pensar la política pública, por ejemplo, orientada justamente al fortalecimiento de capacidades dentro de la sociedad civil para financiarse. A mí me cuesta, por ejemplo, que la gente entienda que Greenpeace se financia única y exclusivamente con donaciones de personas particulares. No con donaciones de grandes millonarios, no con grants, no con fondos internacionales y bajo ningún punto de vista con plata de la política, de las empresas o del gobierno. Digamos, ¿no? En estricto rigor son suscriptores y por lo tanto el modelo de negocios nuestro, por así decirlo, Claro. es ofrecer algo que tiene valor. Si no tiene valor, se van a empezar a ir. ¿Se Matías, entiende? y en ese sentido, cuando uno ve estas cuestiones como más turísticas, tal vez, relacionadas a temas ambientales, ¿no? Como el área protegida de ballenas, el área protegida de un montón de espacios, parques nacionales nuevos, que durante, no sé, al menos 2 décadas fueron nutriendo como una especie de imagen país, en donde, claro, tal vez lo más superficial, digamos, no por el contenido, sino porque es la capa visible, la venta turística, ¿no? La idea de Chile, país de naturaleza y aventura. ¿Es un cartel o en el sentido de que es un eslogan o hay sustento ahí? O sea, realmente la carga ambiental como resultado de mayor gente ha aumentado la cantidad de visitas a parques nacionales, reservas, a la salida, hierba loca acá en Santiago. Eso realmente ha aumentado. Perdón, ahora ha aumentado mucho menos que la identificación con esto. Me tocó hablar una vez con Douglas Tompkins, ¿no? Sobre su plan de crear los parques, bueno, varias veces con el Douglas, pero una vez sobre esto. Y en el fondo, cuando Douglas empieza a trabajar, la Patagonia chilena, tenemos más o menos la misma edad, la Patagonia chilena era un peladero. No, claro. Sí, Claro, no tenía valor, ¿no? Todo lo que sabíamos era que alguna vez un dictador había hecho por ahí un lugar en donde los pueblos se llamaban La Junta. Santa ¿no? Lucía. Claro, Santa Lucía, así, cosas así. Nombre curioso. Claro, ¿cómo se les habrá ocurrido? ¿Rima o no? Claro. Entonces,
Eso era lo que sabíamos, ¿no? Y era un descampado y medio inhóspito. Entre oveja y guanaco. Claro, y hoy día vemos cómo se pelean la marca Patagonia, ¿no? La marca Patagonia tiene un valor de experiencia. Es decir, yo conozco la Patagonia, poco más que te cambia la percepción de identidad si eres europeo, ¿no? Sí. Entonces, el relacionarse con la naturaleza tiene un valor. ¿Sí? Y eso se transforma en una imagen país, o sea, es como la imagen de Corea basado en el, no sé, pues en el K-pop. Claro, en el K-pop. Bueno, sí, pero o en su cine, o en su creatividad. Pero esa lógica de inversión en industrias culturales que generan, también es una decisión de política pública en Corea. Como también fue una decisión más o menos de política pública en Chile, la de realmente invertir en la imagen país y en la imagen país poner énfasis en la diversidad climática y el potencial turístico que tiene el país. Yo creo que eso es bueno, en el sentido que nos acerca a la naturaleza. El problema es cuando uno empieza a aplicar esa visión de la naturaleza tipo mundo mágico. Y entonces empieza a entender que de diversiones. Claro, este polígono de aquí hasta acá queda protegido, ¿no? Tenemos, por ejemplo, situaciones de Parque Nacional a la chilena, ¿no? Que es como, por ejemplo, el Parque Nacional Cahuéscar, ¿no? Se le cambia el nombre. Eso era Douglas compra la reserva forestal Alacalufes. Alacalufes es el nombre de los Cahuéscar, que después, el nombre que no les gusta, ¿no? El nombre de los blancos sobre los Cahuéscar. Entonces se hacen 3 compromisos. El primero es, se le va a cambiar el nombre de Alacalufe a Cahuéscar. Segundo, se va a adicionar, aparte de la reserva forestal, una zona, esa la dona la Fundación de Tompkins, y el gobierno de Chile adopta además el terreno fiscal. Lo que permite que el área quede protegida. Pero resulta que, como es un pueblo canoero y se trata de, básicamente, islas, lo razonable era que se protegiera también el mar. Pero entra en contradicción con que era un área de expansión de salmonicultura. Y entonces generamos que el Parque Nacional tiene, literalmente, 8 páginas de puntos de polígono para describir cómo el Parque Nacional cubre exclusivamente lo que queda sobre la línea de tierra. La explicación de los abogados es que, como era una reserva forestal, es un parque nacional forestal. ¿Se entiende? Eso quiere decir que queda protegido. Todo lo que rodea agua, sí. Y esto, pero no lo que está en el medio. Por lo tanto, los pajaritos, es como Gaza, los pajaritos, para pasar de un lado al otro, salen y entran constantemente de un parque nacional. ¿Se entiende? Claro, sí. Y las focas lo mismo. Entonces, es rarísimo. Porque entran y salen todo el tiempo de lo que en realidad debiese ser una visión ecosistémica, ¿no? Pero esta idea que tenemos de que lo que hay que proteger son polígonos y lo que pasa fuera de esos polígonos no afecta, es la misma que nos lleva a decir tonterías como el agua de los ríos se pierde en el mar, o, como nos dijeron en Argentina el otro día, no, si nosotros no estamos tocando los glaciares, el hielo no lo vamos a tocar, pero vamos a hacer un hoyo todo alrededor. Entonces sí, como, es la misma lógica. Claro, es la hielera desenchufada, o sea, se te va a derretir, ¿no? Entonces, el no entender que las relaciones ecosistémicas van más allá de los polígonos es un problema, porque nuestras decisiones económicas hasta el día de hoy siguen siendo tremendamente tosudas frente a esto que los hippies decían. Parece que el mundo está interconectado y vivimos dentro de una gran esfera azul y verde en medio del cosmos, y por lo tanto hay un ecosistema que se cierra sobre sí mismo, y por lo tanto hay límites ecosistémicos que hay que considerar también en las ecuaciones de largo plazo. No, claro, bueno, y están esas ideas peligrosas de vamos a Marte, entonces podemos hacer pedazos de este planeta porque tenemos otro nuevo. Claro, justo ayer me decía el director del Servicio de Evaluación Ambiental, me lo decía, teníamos reunión de lobby con él, y me decía, no, si nosotros queremos evaluar realmente, técnicamente, cuáles son los límites de los impactos. Y decía, ok, pero ¿cuál es el límite del impacto de...? ¿Cachai? ¿Cuál es la escala? Y ahí queda un poco pillo, porque realmente se requiere mucha más investigación sobre cuáles son los límites de impacto. Muy buena la reunión con él, por cierto, muy buena disposición. Pero quiero plantear, igual hay un límite en donde sabemos todavía muy poquito. Y por lo tanto, por ejemplo, haber autorizado un proyecto como Los Bronces y haber establecido que, para que no haya material particulado, nos vamos a poner solo con calefactores térmicos. ¿No? ¿Te llegó a ti tu calefactor térmico? No te ha llegado. Bueno, ¿había que pedirlo? Yo no sé, porque el proyecto no consideraba el impacto que, por ejemplo, que produce la astronadura, generando material que después se deposita sobre la superficie de los glaciares. Hay una razón por la cual uno prefiere autos blancos que autos con techo negro si el clima es caluroso. La refracción de la luz es mayor si es blanca.
Si el glaciar empieza a recibir material particulado, se produce un efecto sobre el glaciar que tiende a derretir el agua, y el agua es un muy buen elemento para conservar calor. Por lo tanto, en la práctica, al calentarse tiende a partir el glaciar por la mitad, ¿no? Y se produce un defecto ecosistémico que tiene que ver con que hayan ciudades cerca o tronadura cerca. Y aquí dos glaciares están ahí, digamos, ¿no? Y esos impactos hay que medirlos. Entonces, los modelos de viento, todo eso resulta relevante. Wow. Entonces uno dice, ¿y eso lo tenemos estudiado? Porque de lo contrario entra en la lógica, que es la que te alcanza, de decir, no, si el desarrollo es compatible con la ecología, siempre y cuando lo que conservemos quede en polígonos. Pero hay que explicarle a todos los animales, al polvo, a los vientos, que no se vayan a salir de los polígonos. Y ¿no? que esos límites, claro, son hechos por el hombre. Matías, se nos ha ido el tiempo, pero sí, increíblemente podríamos hablar ahora. Pero muchas gracias por favor, a ustedes. Se me quedaron 472 ideas acá. Es la idea, que la gente nos deje mensajes y esas cosas, porque uno se vuelve un poco disperso, pero yo creo finalmente que hay que seguir luchando por la protección del planeta y para que estas cosas empiecen a ser parte de las decisiones. No, fascinante. Muchas gracias. Por favor, usted.